Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. El video de hoy corresponde al módulo 15 del curso de Matemáticas Especiales, ¿sí? En este video seguimos con el tema, ¿no?, de las ecuaciones en derivadas parciales. Ya trabajamos previamente la ecuación de la cuerda vibrante, o sea, la misma ecuación del calor en una dimensión, del calor no, de onda en una dimensión. Luego trabajamos la ecuación diferencial del calor, también en una dimensión. Y hoy nos corresponde trabajar algo sobre la ecuación de Laplace, pero en dos dimensiones no más. Recuerden las dificultades que conlleva estos temas de ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Ya manejar más de 3 variables independientes se vuelve un problema, pues, que no correspondería al nivel de un curso como este, que es un curso de cuarto o quinto semestre de las ingenierías eléctrica, electrónica y telecomunicaciones. Es por eso que nos vamos a concentrar en esta ecuación, pero en una región del plano, ¿cierto? Esa región, voy a ejemplificar dos situaciones, ¿no? Cuando la región tiene simetría rectangular y luego cuando la región tiene simetría circular, en cuyos casos, pues, en el primer caso, la ecuación de Laplace trabaja en coordenadas cartesianas y en el segundo hay que hacer uso de las coordenadas polares para describir el comportamiento de, digamos, de la temperatura o el potencial en una región plana. Analicemos primero que todo una región rectangular finita, es decir, una región como esta, ¿sí? En esta región, que puede ser una placa, ¿cierto? Una placa metálica, en donde va a existir una distribución de temperatura phi de xt, siendo este el eje x, xy, perdón, y este el eje y, ¿cierto? Entonces, me voy a referir específicamente a la función de temperatura y no a la de potencial, teniendo en cuenta, pues, el nivel en el que el estudiante se encuentra en este momento, ¿no? El potencial más que todo se maneja en un curso de campos electromagnéticos y la situación físicamente es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, sea phi de xy una función definida en cada punto de esa región del plano, ¿cierto? La ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas es el laplaciano igual a 0. El laplaciano es d2 phi de x2 más d2 phi de y2 igual a 0. En caso de que la situación fuese en el espacio, o sea, ya sería un poliedro en el espacio, entonces ya tendríamos que incluir la segunda derivada de phi con respecto a z. Pero repito, vamos a trabajar solamente en el plano. De acuerdo con lo que presentamos en el módulo 12, ¿cierto? Esta ecuación es de tipo elíptico, ¿sí? Y esta función, como dije hace un rato, puede representar un potencial o una temperatura, pero en estado estacionario, es decir, independientes del tiempo. Vamos a resolver esta ecuación, pues, en esta región. En esta región, phi de 0y, que viene a ser en esta borde, ¿no? Phi de 0y, ¿sí? En esa región, digamos que esto es A, el punto A, 0, este es el punto A, B, y este es el punto 0, B. Entonces, cuando yo digo phi de 0y igual a 0, estoy refiriéndome a este borde de la placa, ¿no? ¿Sí? En ese borde vamos a suponer que en este caso la temperatura o el potencial es 0, ¿sí? En este otro borde, aquí será phi cuando x vale a para todo y varía entre 0 y b. Phi de x, b, que sería este borde, ahí el potencial o la temperatura también es 0. Entonces tenemos 0 en todos estos bordes, excepto en este. En este borde
la función de temperatura o potencial va a depender de x. Entonces vamos a establecer que phi de x, 0 es una función de x. Y el objetivo es encontrar la función de temperatura en todos los puntos de la varilla. En todos los puntos de la varilla en estado estacionario. Recuerden que estado estacionario significa que de phi de t es 0, ¿cierto? Aquí tenemos más precisamente la gráfica, ¿no? Aquí tenemos el punto A, 0, A, B, etc. Y para resolver este problema vamos a utilizar el método que ya es tradicional en el tema, que es el de separación de variables. Es decir, se supone que esta función phi de x, y, esta función es el producto de una función de x por una función de y. Entonces, al derivar dos veces, primero con respecto a x y luego con respecto a y, nos queda esta identidad, ¿no? f' de x sobre f de x más g' de y sobre g de y, idénticamente 0. Y el argumento es que para que la suma de dos funciones, una que depende de x más otra que depende de y, sea idénticamente 0, es que cada sumando sea una constante. Es decir, f' sobre f igual a lambda y g' sobre g igual a menos lambda, para que la suma obviamente sea 0, ¿no? Aquí tenemos entonces, recuerden que lambda es la constante de separación, ¿sí? Y esto nos conduce a un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, ¿sí? Entonces, ahí existen tres posibilidades, que lambda sea 0, en cuyo caso aparece la solución trivial, que lambda sea positiva o que lambda sea negativa, ¿cierto? Y analicemos caso por caso, ¿no? Cuando la constante de separación es 0, te queda f' igual a 0, significa que f es una constante por x más c sub 2. Igualmente, si lambda vale 0, queda g' de y igual a 0, con lo que la función g es c sub 3 por y más c sub 4. El producto me da la solución trivial, ¿cierto? Correspondiente al caso en que la constante de separación sea 0. Caso 2. Vamos a suponer que lambda es positivo, o sea, lambda igual a alfa cuadrado. En este caso, si lambda es alfa cuadrado, nos queda f' menos alfa cuadrado f igual a 0, que tiene soluciones de tipo exponencial. Una constante por e a la alfa x y otra constante por e a la menos alfa x. En cambio, la otra, la naturaleza de las soluciones para g, quedaría así. En cuyo caso las soluciones, el conjunto fundamental de soluciones, es de la forma seno-coseno. El hecho es que cuando lambda es la constante de separación es mayor que 0, el producto me da una función de x que se puede expresar, las exponenciales son también en términos de funciones hiperbólicas, ¿no? No deben olvidar que el seno hiperbólico de u es e a la u menos e a la menos u sobre 2, ¿cierto? Y que el coseno hiperbólico de u es e a la u más e a la menos u sobre 2. En ese sentido, pues, en lugar de colocar soluciones de tipo exponencial, colocamos soluciones de tipo coseno y seno, pero hiperbólicos. Y finalmente, cuando lambda es negativo, hacemos lambda igual a menos omega cuadrado, nos queda esta solución al revés, ¿cierto? Ya en la variable y son de tipo seno y coseno hiperbólico, y en la variable x son de tipo seno y coseno. Ahora, tenemos entonces que la suma de las tres soluciones me daría la solución general, ¿no? Miren que esa solución general me da esta pequeña expresión, ¿no? Hay 12 constantes arbitrarias.
C1, C2, C3, C4, C5, C6, hasta C sub 12. Y hay dos constantes de separación que son alfa y omega, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a aplicar las condiciones de frontera, que son 4. Recomendación: las primeras condiciones que se aplican son aquellas en donde la función vale 0. Y la última que se aplica es en la frontera en donde la función varía. En este caso que estamos analizando, la última que aplicamos es aquí, ¿cierto? Phi de x, 0. Entonces empecemos con la primera condición de frontera, ¿no? Cuando x vale 0 y para todo y, estoy hablando del borde de acá, en este borde, ahí el potencial es 0 o la temperatura, pues. A veces indiferentemente hablo de potencial o de temperatura. Ustedes entenderán pues que en ambos casos la situación es la misma, ¿no? Muchachos, si ustedes reemplazan la x por 0, ¿qué haría? C sub 1 por C sub 3y más C sub 4. El coseno de 0, recuerden, el coseno hiperbólico de 0 es 1, lo mismo que el coseno trigonométrico circular, por esta, más esta todo por C sub 11, eso debe ser idénticamente 0. Entonces, si hacemos uso del concepto de independencia lineal, C sub 2 tiene que ser 0. C sub 5 también debe ser 0. Y lo mismo que C sub 11. Todas esas constantes, C sub 2, C sub 5 y C sub 11, son 0 por independencia lineal. Y eso nos lleva, ahí está, C sub 2, 0, C sub 5, 0 y C sub 11, 0. Entonces, esto significa que la función se puede expresar ya de esta manera. C sub 1 por x, aquí estoy haciendo C sub 2 igual a 0, etc. Y si hacemos esta convención, ¿no? C sub 1 por C sub 3 lo voy a llamar B sub 1. Y C sub 1 por C sub 4 lo vamos a llamar B sub 2. Entonces esto significa que en la función resultante va a haber B1, B2. Lo mismo acá, ¿no? C sub 6 por C sub 7 lo voy a llamar B3 y C sub 6 por C sub 8 B4. Y lo mismo acá. Entonces nos va a quedar solamente 6 constantes arbitrarias. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. O sea, muchachos, aplicando la primera condición, desaparecen 6 constantes y nos quedan 6. Más las 2 de separación, por supuesto. La segunda condición que vamos a aplicar es en este borde que les voy a mostrar, ¿sí? En este. Cuando x vale a y para todo y. Ahí ya aplicamos esta, nos resultaron 6 constantes arbitrarias, ahora apliquemos esta. Entonces vamos a reemplazar la x por a, ¿sí? Al reemplazar en esta expresión la x por a quedaría a que multiplica a b1y más b sub 2 más seno hiperbólico de a por omega, recuerden que x, ¿cierto? Que x es igual a que multiplica b sub 3 coseno de alfa y más b sub 4 seno de alfa y más, bueno, toda esta expresión. Se vuelve a usar el concepto de independencia lineal, ¿no? A no es 0, que si A fuera 0, pues no tendría lámina. Entonces, si A no vale 0 es porque B1 y B2 tienen que ser 0. ¿Cierto? B3 y B4 tienen que ser 0. ¿Sí? Aquí hay un error, muchachos. Cuando yo digo que X es igual a, aquí me queda seno de alfa A, no alfa omega, sino alfa A. Seno hiperbólico de alfa por A. Que es un número, recuerden que como A es diferente de 0, A es una dimensión en el plano, entonces B sub 3 y B sub 4 tienen que ser 0. ¿Sí? Y lo mismo, el seno de omega por A debe ser 0. Esa sí puede ser 0, ¿de acuerdo? Porque si B sub 5 y B sub 6 las hago 0, me quedo sin solución. Entonces eso nos lleva
a que la función de potencial, ¿cómo nos va a quedar? Omega por A debe ser un múltiplo de pi. O sea que omega tiene infinitos valores. Omega n es n pi sobre A, cuando n vale 1, 2. O sea que resulta un número infinito de soluciones de este tipo, ¿no? Seno de n pi x sobre A, que multiplica a su n coseno de n pi y sobre A, más b su n seno de n pi y sobre A. Y he aplicado dos condiciones. ¿De acuerdo? La tercera condición es en el borde superior. Ahí la x varía y la y vale 0. Entonces esta ecuación anterior quedaría así. Entonces, de aquí se concluye necesariamente que b sub n es menos a sub n por coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico, es que es cotangente hiperbólico. El hecho es pues que b sub n está en términos de a sub n. Y por lo tanto, phi sub n de xy me da esta pequeña expresión matemática, que es muy grande, ¿no? ¿Cierto? A sub n seno de n pi x sobre A, que multiplica a toda esta expresión, ¿sí? Ahora se aplica el principio de superposición. Cuando n va desde 1 hasta infinito, la solución completa será una sumatoria de todas estas. Y ahí es donde va a aparecer la serie de Fourier. Bueno, una forma alterna de escribir la función phi sub n de xy, y ahora sí, el principio de superposición nos conlleva a esta expresión matemática. La función de potencial o temperatura, como se quiera mirar, es la suma desde 1 hasta infinito de unos coeficientes a sub n, seno de n pi x sobre A, seno hiperbólico de n pi b sobre A, por el seno hiperbólico de la diferencia. Bien. Y la última condición es cuando x varía y la y vale 0. En este caso ya la condición no es igual a 0, sino igual a una función de x. Entonces esto nos lleva a esta expresión. Y de ahí se despejan los a sub n. Los a sub n se encuentran pues por integración, ¿no? La serie de Fourier. Una prolongación periódica impar de la función. ¿Cierto? Aquí yo hago un ejemplo muy concreto, ¿no? Con valores específicos para A y B. Yo les solicito al usuario de estos videos que se remitan, por un lado, al material del curso que corresponde al módulo 15. Y ese mismo material, o mejor, como complemento a ese material, hay unas guías, tanto de estudios como de autoevaluación. Yo los remito a ellos para ejemplificar casos muy particulares como este, ¿no? Pero el grueso del asunto está aquí. Aquí está la parte gruesa del asunto. Estos a sub n de aquí se calculan así. Pero bueno, si se le hace el seguimiento al material, ¿cierto? Cuando las dimensiones son unitarias, ¿sí? Entonces nos va a quedar que phi de xy será a sub n seno de n pi x sobre seno hiperbólico de n pi, ¿sí? No hay riesgo de que este denominador sea 0, porque recuerden que el seno hiperbólico es una función impar, que es así. Entonces no hay riesgo de que dé 0 por el seno hiperbólico de n pi por 1 menos y. Aquí se calculan los coeficientes, ¿cierto? Al evaluar la integral, al evaluar esta integral y con esta función phi, se obtiene que los a sub n son todos iguales a 0, excepto con n igual 3. Eso ya es un detalle de la integral, muchachos, ¿cierto? Es un detalle de esta integral. La única forma de que esta integral sea significativa es que 3 y n sean iguales. Porque si n es diferente de 3, esta integral siempre tiene que dar 0. Por lo tanto, no nos queda sino a sub 3, que es 100. Y por lo tanto, la función de potencial o temperatura sería esta. 100 seno de 3πx sobre seno hiperbólico de 3pi por el seno hiperbólico de 3pi por 1 menos y. Aquí hay una gráfica
¿cierto? Que me muestra la función de potencial cuando x vale 0, perdón, cuando y vale 0 para todo x, que es la original. Aquí cuando la y vale 0.1, entonces me daría más abajito. Y cuando y vale 0.2, ¿cierto? Que sería la otra. Estas figuras ayudan mucho pues cuando uno va a interpretar, ¿no? ¿Cierto? Cómo se distribuye la temperatura o el potencial, cómo se distribuye a lo largo de toda la, ¿cierto? Entonces es entendible que la temperatura aquí sea 0, ¿cierto? Y aquí es la onda seno. Entonces a medida que yo me acerco, ¿cierto? Me alejo de este borde hacia allá, la amplitud de esta onda tiene que ir disminuyendo, pues, hasta que cuando sea igual a 1, me daría 0 el potencial. Aquí hay otro ejemplo resuelto. En la función phi, o sea, la temperatura en el borde ya es una parábola. Es de la forma 100 por x por 1 menos x, da una parábola, ¿cierto? Ya no es una onda senoidal. Y el hecho es que cuando aquí es una parábola o cualquier otra función que no sea senoidal, ¿cierto? Me daría la serie de Fourier completa. Bueno, senos, ¿sí? Aquí se calculan los a sub n y aquí les voy a mostrar, vean todo lo que implica el trabajo. Este es un trabajo bastante dispendioso para casos muy concretos, ¿no? ¿Cierto? Pero, repito, toda la base del trabajo fue la que les expliqué en la formulación general del problema. No es sino variar a, b y variar la función f de x, que es phi de x, 0. Hay un menú muy amplio de posibilidades, ¿cierto? En cuanto a eso, ¿no? Pero deben también tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que es probable en el que acabamos de trabajar 0, 0, 0 y aquí función de x. Es probable también que sea así. Aquí una función de y y las demás iguales a 0. En cuyo caso la solución sería intercambiando las variables, ¿no? Básicamente intercambiando las variables. Esta ecuación de Laplace, si bien lo concreto es en una región finita, ¿no? Es muy dado en la física y en ciencia, en ingeniería y ciencia mejor, en ingeniería y ciencias, que una lámina sea muy larga. Entonces se puede suponer que es de longitud infinita. En este caso, la solución de la ecuación de Laplace se facilita bastante, ¿sí? Y se simplifica en demasía, pues. El modelo matemático ya va a reducirse de manera importante, sobre todo el trabajo operativo. Cuando tenemos una lámina semi-infinita, que este borde se mantiene a temperatura variable y los otros bordes a temperatura 0, ¿cierto? Entonces las condiciones son: para todo x y cuando y vale 0, vale 0 este borde. Para todo x y cuando y vale b, este borde vale 0. Y aquí en este borde la función de temperatura depende de y. Ahí no hay sino 3 condiciones de frontera. Pero hay una en el infinito. Cuando x tiende a infinito, la función de temperatura no puede aumentar conforme aumenta y. O sea, tiene que ser una función acotada en la variable x. Entonces, lo mismo, el método de separación de variables, la misma cosa, ¿cierto? Aquí están las dos ecuaciones, los 3 casos que se pueden presentar, pero aquí viene
ahora viene aquí el hecho que les acabo de explicar, ¿no? Si x tiende a infinito, la función no puede crecer hasta el infinito. O sea que la función debe tender a 0 cuando x tiende a infinito, ¿cierto? Pero igual, empiezo a aplicar juiciosamente las condiciones, ¿no? Esta me conduce a que estas constantes son 0. Da como resultado esta, y que se puede escribir así. Aquí hemos aplicado la condición número 1. La segunda condición nos da esta, y nos dan estas constantes, ¿cierto? Entonces resultan en eso lo mismo, repito, es como un copia y pegue, ¿cierto? Pero bueno, esta expresión entonces tiene la forma phi sub n de xy igual a seno de n pi y sobre b, que es en el borde de acá, ¿no? Que multiplica a su n e a la menos n pi x sobre b más b sub n e a la n pi x sobre b. Estos b sub n tienen que ser 0, por lo que acabo de decir. Si x tiende a infinito, este término no puede ser una exponencial así, hasta el infinito. O sea, necesariamente b sub n tiene que ser 0, ¿cierto? Es por esta razón. Teniendo en cuenta que la función de temperatura debe estar acotada, se sigue que b sub n vale 0. Y por lo tanto, la función de temperatura es muy simple. Aquí se aplica el principio de superposición. Esto está horrible, pues escrito. Lo voy a escribir bien aquí. Suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n e a la menos n pi x n pi x sobre b. Te ve aquí. Seno de n pi y sobre b. ¿Cierto? Ahora se calculan los coeficientes de esta aplicando la condición, esta condición en este borde. Aquí me quedan los a sub n. Y aquí hay un ejemplo concreto, pues, en donde me dicen que b vale 1 decímetro y que la condición es 100 seno de pi y. Bueno, se calcula lo mismo, muchachos. Y encontramos cómo varía la temperatura en el borde de acá y a lo largo de la varilla, ¿cierto? A lo largo de la varilla. De la lámina mejor. No una varilla, sino una lámina. Aquí hay otro ejemplo resuelto. Muy bien. A ver, la ecuación de Laplace, hasta el momento hemos caracterizado, ¿cierto?, situaciones en regiones que tengan simetría rectangular, ¿cierto? En ese caso, la ecuación de Laplace está en coordenadas cartesianas. Pero puede ocurrir que la lámina o la placa o lo que sea, pues, tenga una simetría cilíndrica circular. Circular mejor. Circular, porque es en el plano. Entonces, cuando tenemos una lámina como esta, ¿cierto?, en donde, recuerden que que las coordenadas polares, las variables son ρ y φ. Es probable que ustedes cuando estudiaron el curso de cálculo las llamaban r y θ. Pero las variables que se utilizan para coordenadas polares son ρ y φ, porque r, θ están destinadas a las coordenadas esféricas. Que ese tema, por supuesto, no lo vamos a trabajar aquí, sino solamente en el plano, como ya les he dicho. En la ecuación de Laplace, en coordenadas, el laplaciano mejor, en 2 dimensiones, en coordenadas polares, ya no es d 2φ de x2 más d 2φ de y2. Tiene toda esta expresión matemática, ¿cierto? O sea que la ecuación que hay que resolver es esta. Y el resultado
Phi debe depender de Rho y de Phi. Recuerden que Rho es la distancia del origen al punto y Phi es el ángulo que forma, ¿cierto? Vamos a ubicarlo aquí. Cualquier punto de coordenada Rho, Phi, Rho es esto. Esto es Rho y esto es Phi. ¿De acuerdo? Esas son las coordenadas polares. Se aplica igualmente el método de separación de variables. En esta parte no me voy a extender demasiado, muchachos, pues para no ser tan largo el video, ¿cierto? Pero los aspectos principales se los voy a mencionar aquí, ¿no? Entonces, cuando uno supone que la función es el producto de una función de Rho por una función de Phi, así como en cartesianas se suponía una función de X por una función de Y, acá es una función de Rho por una función de Phi. Al sustituir en la ecuación diferencial quedan dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Una para la variable Rho y otra para la variable Phi. Esta ecuación diferencial correspondiente a la variable Phi es una ecuación común y corriente como las que trabajábamos previamente en cartesianas. Pero esa primera ecuación ya es una ecuación diferencial de Euler-Cauchy. Y la naturaleza de las soluciones de la ecuación de Euler-Cauchy ya es distinta, ¿cierto? No se trata pues de volver a repetir aquí el curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero, bueno, y aquí están las condiciones de frontera, de borde pues. Vamos a suponer que esta frontera, aquí la temperatura es 0, en esta también, ¿cierto? Pero en esta frontera, la temperatura depende únicamente del ángulo. Y el ángulo varía entre 0 y alfa. Bien. Entonces vamos a analizar las tres situaciones. Cuando la constante de separación es 0, me queda esta ecuación diferencial para Rho y esta ecuación diferencial para Phi. Y se puede demostrar, y eso lo tuvieron que haber demostrado en el curso de ecuaciones diferenciales, que la solución de esta primera ecuación es una constante más otra constante por el logaritmo natural de Rho, y que la solución de esta es C sub 3 phi más C sub 4, común y corriente pues. Entonces resulta la otra solución, cuando lambda es positivo, esta es la solución para Rho y esta es la solución para Phi. El caso muchachos, lambda negativo no tiene sustento matemático, físico mejor, ¿cierto? Físicamente es imposible que la solución para Phi crezca de manera exponencial. Por lo tanto, aquí hay un alivio, ¿no? Solamente hay dos soluciones, la trivial y la correspondiente a constante de separación positiva, ¿cierto? Ahora bien, repito aquí, es innecesario analizar el otro caso, ya que resultarían soluciones exponenciales en la variable Phi, lo cual es físicamente inaceptable, ¿cierto? Así las cosas, la solución es, vean, me la borraron, me borraron aquí la solución. La solución es Phi de Rho, Phi igual. Esta, C sub 1 más C sub 2 logaritmo natural de Rho, C sub 1 más C sub 2 logaritmo natural de Rho, que multiplica a C sub 3 phi más C sub 4, más esta que acabo de obtener aquí, la suma de las dos pues. Antes de aplicar las condiciones de frontera, que no hemos aplicado ni una, es bueno tener en cuenta que, recuerden que el dominio de la función logarítmica es que el argumento sea mayor que 0. O sea que si yo tengo el logaritmo natural de Rho y Rho igual 0 hace parte de la región,
necesariamente C sub 2 tiene que ser 0, porque no podíamos tener una función que tienda a infinito cuando ρ vale 0. Entonces, esta C sub 2 vale 0 y nos queda que la función de temperatura o potencial es C sub 1 más ρ a la omega que multiplica a C sub 2 coseno de omega phi más C sub 3 seno de omega phi. ¿Cierto? Aplicando la primera condición, C1 y C2 valen 0. Entonces, el precio que pagamos por resolver la ecuación diferencial de Euler-Cauchy lo recuperamos con la expresión matemática para la función. Es una expresión absolutamente simple, ¿no? ¿Cierto? Una es una función potencia para ρ y una función senoidal para phi. ¿Cierto? Esta segunda condición nos lleva a que omega por alfa debe ser npi, o sea que alfa tiene infinitos valores, npi sobre, omega es npi sobre alfa, y eso nos lleva a que si aplicamos el principio de superposición, la función de potencial para todo ρ y todo phi, o sea, en cualquier punto de coordenadas ρ, phi, es esta sumatoria. Y aquí ya se aplica la última condición, ¿no? La última condición, que la cual nos va a permitir calcular los SUNs. Se calculan los SUN. Aquí hay dos ejemplos, ¿cierto? Tenemos una lámina con A igual a 1 decímetro, alfa igual pi tercio. Bueno, aquí se llega a la solución. Y aquí está la representación gráfica. Yo acostumbro a ilustrar gráficamente las situaciones problemáticas que resultan en cada uno de los temas del curso, ¿no? Porque las cosas entran por los ojos, ¿cierto? Aquí hay una situación en la cual ya no se trata de una región que incluya el origen. O sea, ya no se puede suponer que el logaritmo natural de ρ ya no está. Sí está, porque la región va a ser toda esta. Es una corona circular. En esa corona, se puede demostrar que la solución general, ya se incluye este término, ¿cierto? Incluye el término C sub 5 porque, ¿cierto? ρ a la omega nunca va a atender hasta infinito. Y bueno, todo este detalle, muchachos, que yo no quiero cansarlos con esto, el detalle pues operativo, nos va a llevar finalmente a que la solución es esta suma. ¿Sí? Esa viene a ser la solución. Y a esta solución se le aplica la condición de frontera, la que es significativa. En esta frontera, en esta región que trabajamos, ¿cierto? En la frontera phi de 2,0, o sea, en esta frontera de afuera, en esta frontera exterior, perdón, aquí la temperatura o el potencial pues vale 0 y es variable en esta, y en estas y esta vale 0. Entonces, cuando se aplica esa situación así, ¿cierto?, nos lleva a esta expresión matemática. Y los A sub n se calculan igualmente de esta forma, ¿cierto? Bueno, aquí ya tenemos la solución y aquí igualmente ilustro con una gráfica. La idea es que estemos en capacidad de entender, ¿cierto?, cómo resolver la ecuación de Laplace, tanto en cartesianas, en regiones con simetría rectangular, como en regiones con simetría circular. A su disposición está el material del curso, están las guías, tanto de estudio como de autoevaluación,
con la idea de profundizar en el tema, ¿no? En el video es imposible pues, hacer un detalle, ¿sí? De todas las casuísticas que se puedan presentar, pero es una guía. La pretensión es que hay una idea clara de cómo resolver el problema en los diferentes sistemas coordenados.